Bien, mis hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor, a los que no he podido saludar, esperando de que estén bien. Acompáñenme, por favor, a la epístola de Tito. Ya terminamos ya hablando acerca de Colosenses, ya no los voy a traumatizar más con esa epístola. Ahora solamente vamos a dedicarnos a estudiar esta hermosa epístola también escrita por el apóstol Pablo. Así que acompáñenme, por favor, a la epístola a Tito. Siempre al comienzo de todas las cartas, de todo lo que nosotros nos dediquemos a estudiar, tenemos que estudiar la introducción y saber de qué se trata lo que estamos estudiando. No podemos buscar versículos aislados, sino que tenemos que entender cuál es la idea central de todo lo escrito. Entonces, nosotros vamos a ver en esta mañana solamente los primeros 4 versículos, pero antes tenemos que entender un poco lo que es esta introducción para saber quién es Tito, dónde estaba él, por qué fue el escrito, todas esas cosas que también estuvimos hablando con eh, la carta anterior, vamos a verla acá. Así que antes de, vamos a orar para encomendar esta lección al Señor. Nuestro Padre Celestial, le agradecemos en esta hora porque podemos estar reunidos, muchos hijos tuyos acá en la iglesia. Te agradecemos también porque tú nos das este tiempo para poder dedicarlo a ti, esperando de que todo esto sea para bendición. Guíanos, Señor, en este inicio de esta epístola en que vamos a aprender a ser más semejantes a ti, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero que nada, uno tiene que entender más o menos quién fue quien escribió esta carta a Tito, ¿ya? Porque no fue que Tito escribió esta carta, sino que a él se la escribieron. Tenemos que ver quién es Tito, ¿ya? No se llamaba Héctor por si acaso para que le dijeran Tito, sino que su nombre era Tito, ¿ya? Entonces, el autor de esta epístola, esta carta, es el apóstol Pablo, al igual que la carta a Colosenses que estuvimos viendo, y se menciona acá en la evidencia interna, nosotros se le llama ese término a cuando dice acá adentro en la Biblia, Pablo. En el primer versículo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Entonces él se está saludando, está presentándose quién es. Entonces vemos que él es el autor de esta carta. Y esta carta, mis hermanos, de Timoteo, de Tito, son cartas denominadas cartas pastorales, ¿ya? Que tienen el objetivo de desarrollar dentro de la iglesia la labor, en este caso, que se está mencionando acá. Entonces vemos que Pablo también era un misionero judío de la tribu de Benjamín y en su tiempo antes de conocer al Señor era miembro de los fariseos. Era realmente un hombre que participaba y conocía de Dios, pero sin embargo él no lo vivía. Ya los fariseos siempre ellos eran celosos, como que querían resaltar, pero vemos que el Señor le salvó, el Señor llegó a su vida. Vemos que él nació en Tarso, es por eso que él tiene una ciudadanía romana y también fue un aprendiz de un judío muy conocido que es Gamaliel. Y a él le enseñó todo lo que conoce hoy en día también de la ley. Vemos que el apóstol Pablo era un erudito del Antiguo Testamento. Entonces vemos que eh, el Señor le llamó y vemos ahí en Hechos 9 cuando se le aparece camino a Damasco porque Pablo era celoso de las cosas del Señor, pero perseguía a los cristianos, porque decía, ¿por qué estos Jesús no creían en Jesús? Pero vemos que el Señor se le aparece camino a Damasco. Y ahí es donde conoce al Señor y es encomendado a predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces, sabiendo ya quién es el autor de esta carta, el destinatario también es importante. El destinatario, como vemos acá en el versículo 4, dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Entonces, vemos que su nombre no aparece tampoco en el libro de los Hechos, que vemos que el libro de los Hechos es un relato más o menos de todos los acontecimientos de la iglesia primitiva. Vemos que no se menciona, pero sin embargo vemos que
Pablo lo menciona en otras cartas de él. Vemos que Tito era gentil. ¿Qué quiere decir que era gentil? No era judío, ¿ya? Era una persona común y corriente, podríamos decir, como nosotros. Eh, entonces, entendemos también de que él era griego, estuvo en la delegación de los cristianos que fueron a Antioquía hasta Jerusalén por problemas por los judaizantes, los cuales querían que Tito se circuncidara. Ya la circuncisión era para los judíos, pero vemos en este caso que él, no siendo judío, Pablo dijo que no lo obligaran a hacer eso. Entonces vemos que él también fue un colaborador activo de Pablo, estuvo siempre con él. Vemos que él fue el portador de la primera carta a la iglesia de los Corintios, ¿ya? Y también posiblemente de la segunda también. Entonces vemos que de Tito, la última parte que nosotros podemos conocer, su mención en 2 Timoteo, el que fue a Dalmacia, ya a poco tiempo de la ejecución del apóstol Pablo. Eso fue lo que hizo Tito. Y el motivo, hermano, tenemos que entender cuál es el motivo, por qué a Pablo se le ocurrió escribir una carta a Tito. Entonces vemos que en el versículo 5 se menciona el objetivo de la carta. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ese es el objetivo de la carta. Por eso Pablo le escribe todo el contenido que nosotros vamos a estar estudiando a Tito. Entonces vemos que en ese tiempo, como en todas las iglesias, habían falsos maestros. Habían personas que estaban perturbando la enseñanza, la doctrina, y eso estaba haciendo que los creyentes se apartaran de la fe. Entonces vemos que Tito acá les menciona que él tiene que hablar de la sana doctrina. En el capítulo 2 vamos a hablar acerca de qué es lo que es la sana doctrina, y es algo que Tito tiene que hacer. También se menciona acá los requisitos de los ancianos, requisitos de los líderes de iglesia y también de los que no son maestros. Ya de los falsos maestros se menciona también las características de ellos. Y finalmente vemos que Tito solamente va a estar ahí en Creta, ya que ese lugar en la isla solamente va a estar por un poco de tiempo, ¿ya? Porque vemos que después él va a hacer una especie de relevo con Artemas o con Tíquico, que también lo mencionamos, ¿se acuerdan? En la final del libro de Colosenses, para que Tito vuelva junto a Pablo para pasar el invierno, se menciona también en la carta. Bien, como les dije, el lugar donde está Tito en este momento, bueno, en su momento era Creta. Ya Creta es una isla muy grande y es importante que nosotros notemos que acá le dice que tiene que establecer ancianos en cada ciudad. No se refiere que en una sola una iglesia, en diferencia con Colosas, que era una iglesia. En este caso eran varias iglesias en ciudades, porque era un lugar muy grande. Y un vistazo general solamente para que ustedes entiendan, y la tarea de ustedes también en casa es poder leer esto para que comprendan mejor. Se mencionan instrucciones para que Tito establezca ancianos, pastores, obispos, ya que esa palabra también la vamos a explicar un poquito más adelante, que es lo mismo en cada iglesia de la isla, guiándose por los requisitos que se mencionan acá en el capítulo 1. También se muestra el carácter de los falsos maestros, de cómo son ellos. Tito debe hablar, mis hermanos, y ser ejemplo de la sana doctrina, que eso lo vamos a ver más adelante, solamente como le digo, un vistazo a la carta, y vemos que tiene que exhortar a diferentes roles familiares. En el capítulo 2 se le habla a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes, a los jóvenes. Entonces vemos que es una exhortación para todos esos grupos. Exhorta también en el capítulo 3 a obedecer a las autoridades. Buena conducta también con las personas de la sociedad y finalmente cómo tratar con personas difíciles. Así que si tengo que tratar con alguien difícil, me voy a guiar por lo que dice acá Tito, ¿ya? Así que mis hermanos, el día de hoy lo que quiero compartir con ustedes desde el versículo 1 al 4 es el ministerio de Dios para el creyente. Eso es lo que vamos a ver, versículos del 1 al 4, el ministerio de Dios para el creyente, y lo vamos a ver a la luz de los ejemplos del ministerio de Pablo. Primeramente, vamos a ver que hay un llamado dado por Dios.
Segundo, vamos a ver que va a haber la labor dada por Dios, una tarea que nosotros tenemos. También vamos a ver el mensaje dado por Dios y finalmente el deseo dado por Dios. Ese es el ministerio de los creyentes, su llamado, su labor, el mensaje y el deseo que debemos tener. ¿Ya? Eso lo vamos a ver a la luz de el ministerio de Pablo que se menciona en estos versículos, que es como un saludo muchas veces cuando uno pasa. No, este es un saludo, no es solamente un saludo, habla muchísimas cosas importantes. Así que vamos a dar lectura, mis hermanos. Tito, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá en estos 4 versículos, el ministerio de Dios para el creyente. ¿Qué es el ministerio? ¿Ya? Podríamos decir, es el trabajo de Dios para el creyente, la misión de Dios para el creyente, pueden ser palabras eh, eh, sinónimas. Vemos acá, mis hermanos, como hemos visto en la introducción, este era un escrito personal. ¿Ya? Esto no era un escrito a la iglesia. Tito tenía que establecer ancianos, tenía que tener cuidado de los falsos maestros y tenía que verlo a la luz de este escrito. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros podamos prestar atención para que no se nos vayan estos detalles tan importantes, ¿ya? Que es una carta personal para Tito, que tenía el objetivo de ser utilizado de forma general dentro de la iglesia. Era una carta dirigida a una persona, pero iban a ir en ayuda a toda la iglesia. Normalmente Pablo realiza su presentación en sus escritos y en este caso no fue la excepción. Pablo presenta su ministerio para animar a Tito con la tarea que tiene por delante, la cual es claramente algo que todos, como hijos de Dios, debemos estar realizando. Esta tarea, este ministerio, es de todos. Este ministerio no es del pastor, no es de los ancianos. Este ministerio es de todos los que son parte de la iglesia local. Tienen que hacer esta tarea, esta misión que se menciona acá. Entonces, lo primero, el llamado dado por Dios. Este es nuestro primer punto. Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo siempre ya comienza de esta forma sus escritos respaldándose de que él viene de parte de Dios. Esta es una forma característica de Pablo en este membrete que se menciona. Él no demuestra su currículum. Si ustedes realmente vieran que en Filipenses se menciona como el currículum de Pablo, él no lo menciona acá en la carta. No es necesario él darse a demostrar, sino que él solamente quiere demostrarse como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Él posiblemente podría haber dicho que era judío, linaje de Israel, la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. De esa forma, él demostraba en Filipenses cómo era él. Pero sin embargo, no lo quiso mostrar acá, solamente para él es importante decir que él es siervo. Sin embargo, eso no es relevante, como le dije, ya que solo quiere que sepan que es este siervo. La palabra siervo se utiliza de igual forma para referirse a esclavo. Es la misma palabra en el griego, ya que tiene esos dos sinónimos, siervo o esclavo. Entonces vemos que Pablo se presenta como alguien que está completamente sometido a la autoridad de Dios. ¿Usted está sometido a la autoridad de Dios? Tiene que preguntárselo. Si usted está sometido a la autoridad de Dios, es un esclavo, es un siervo que está a disposición de Dios. ¿Ya? Entonces vemos que en aquel tiempo los esclavos vivían para su amo. Ellos no vivían para sí mismos, vivían solamente para ayudar y complacer a las necesidades que tenía su amo. Además, se presenta como siervo de Dios
lo que hace como apóstol de Jesucristo, ¿ya? Él es siervo, él es esclavo de Dios y la palabra apóstol es enviado. Entonces, nosotros podemos leer Pablo, esclavo de Dios y enviado de Jesucristo. Esa es la definición de apóstol, ¿ya? Entonces vemos que él tiene un llamado, tiene una misión. Él es un siervo, pero a la vez es un enviado de parte del Señor Jesucristo. El apóstol, mis hermanos, era alguien que había sido comisionado por Jesús, como yo les mencioné al principio ahí en Hechos 9, y además fue testigo de la resurrección. Eso podríamos decir que son los requisitos para ser apóstol, haber sido comisionado por Cristo y haberlo visto resucitado. Ya cuando se elige ahí en Hechos al nuevo discípulo en reemplazo de Judas, dice, tenemos que elegir a alguien que haya sido comisionado por el Señor y que haya sido testigo de su resurrección. Entonces, vemos acá, mis hermanos, que se menciona que Pablo fue y estuvo delante del Señor. Y gracias a eso, él ahora es siervo del Señor, porque el Señor estuvo con él y fue en ese momento en Hechos 9 que se menciona. Y también se menciona en Hechos 26, del 15 al 18, pero por tiempo no es necesario leerlo, solamente entender de que él estuvo ahí, inclusive quedó ciego delante de la presencia del Señor, y vemos que desde ahí cambió todo. Imagínense, de ser perseguidor de los cristianos, ahora a amarles y enseñarles de Jesús. Y eso solamente lo hace Cristo. Cristo nos cambia. Nosotros podemos ser personas realmente, no sé, despreciables, personas que realmente hagamos cosas malas, pero Cristo nos cambia. Cristo lo hace. Hizo eso con el apóstol Pablo y lo puede hacer con nosotros. Todos somos pecadores, todos debemos cambiar cosas, pero es importante que nosotros sepamos que Cristo es el único que nos puede cambiar. No nos puede cambiar la Virgen, no nos puede cambiar los santos, no están en la Escritura. Lo único que está en la Escritura es Cristo. Y eso es lo importante. Entonces, entendiendo ya el llamado del apóstol Pablo, él siendo esclavo, estaba bajo la autoridad de Cristo y estaba en el servicio de él. Hemos visto también en Colosenses de que la tarea de Pablo, que lo que era, predicar el Evangelio y presentar perfectos a todo hombre ante el Señor. Entonces, por eso él lo demostraba, lo hacía. Yo creo que podríamos bajar un poquito la temperatura, hermano. Sí, está un poquito, están poniendo rojitos los cachetes. Ya. Entonces vemos, mis hermanos, acá también hablando acerca de lo que es el llamado, nuestro segundo punto, que es la labor dada por Dios. O sea, vemos acá que hay un propósito ya del apóstol Pablo de ser una persona enviada. Y vemos acá, dice, llegamos al texto, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Uno puede leer este pasaje y uno dice, ¿qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo, mis hermanos, al ser apóstol, a ser una persona enviada con un objetivo, tenía el propósito de que los escogidos, ¿ya? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Son las personas que han sido llamadas para salvación. Entonces vemos que para que ellos lleguen a la fe, el apóstol Pablo no sabe quiénes son los que van a ser salvos en algún momento y es por eso que él enseña acerca del Evangelio. Entonces vemos también en 2 Timoteo, versículos 2 al 10, dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. El apóstol Pablo, la tarea que tenía que hacer era para los escogidos. Entonces por eso dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna. Entonces, los escogidos, ¿quiénes son? Los elegidos de Dios. Son los creyentes que van siendo salvados por la gracia de Dios a través de la fe y creen en el mensaje del Evangelio. Esa es una persona salvada por el Señor. Entonces vemos que la elección de Dios no es conocida por el apóstol. O sea, yo tengo la tarea, imagínense, yo tengo la tarea de ir a predicar el evangelio a los escogidos. ¿Y quiénes serán los escogidos? Uno puede preguntar. No sé yo, no sé quiénes son los escogidos, solamente Dios sabe. Entonces, ¿cuál es mi labor? Enseñar a todos.
Y los que crean el mensaje que estoy diciendo es porque son los escogidos. ¿Ya? No tenemos que pensar que la Biblia no habla acerca de que a las personas las escogen desde antes. Hay una doctrina que dice, no, es que nosotros cómo vamos a ser elegidos desde antes. La Escritura habla acerca de que nosotros somos elegidos antes de la fundación del mundo. Entonces, dice en Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, una persona escogida por Dios es alguien que ha sido desde antes de las cosas, desde antes que nosotros veamos afuera la creación, han sido escogidos por Dios. Y créame, hermano, que si usted no es un escogido de Dios, tiene un privilegio tremendo, porque ha sido pensado por Dios desde antes. Entonces vemos que Pablo, además de llevar a los escogidos al conocimiento de Dios a través de la fe, dice que estos deben ser llevados al conocimiento de la verdad que es según la piedad. El creyente, mis hermanos, debe conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Uno se puede preguntar. La escritura es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y la verdad es el conocimiento en Cristo. Toda escritura apunta a la persona más importante, que es Cristo. Desde el Génesis, cuando el hombre pecó, el Señor dijo que iba a traer a alguien que iba a vencer a Satanás. En la profecía, ¿ya? Que iba a descender de esa mujer. Entonces vemos que desde ese tiempo el Señor apunta, Dios apunta a alguien importante. ¿Y que quién es? Cristo. Cristo, gracias a Él, nosotros somos salvados. El escogido de Dios debe conocer y obedecer a Dios para obtener la vida eterna. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo que has enviado. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 4, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La palabra piedad, mis hermanos, es clave dentro de la carta, porque todo lo que se enseña acerca de la sana doctrina es llevando una vida de piedad. ¿Ya? Entonces, la vida de piedad, mis hermanos, es motivada por un temor reverente de Dios. ¿Qué es un temor reverente? Temor reverente es temerle a Dios, pero no un temor así como que no quiero estar ahí, que me asusta. No, no es un temor de eso, sino que es un respeto y un miedo de saber que si yo realmente no estoy obedeciendo al Señor, voy a tener consecuencias. Ese es el temor que todo creyente debiese tener de Dios. No un temor de no acercarse a Él, porque Él es amor, sino un temor de obedecerle correctamente. Tito, aquí mismo se menciona en el versículo 11 y 12 del capítulo 2, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la forma que nosotros debemos vivir. Entonces la labor de nosotros es poder llevar a todas las personas a que conozcan al Señor. Esa es la labor que nosotros tenemos y lo vamos a ver al final también. El otro punto que también vemos de esta salutación es el mensaje dado por Dios. O sea, imagínense, el Señor nos llama, el Señor nos da un trabajo y el trabajo está todo servido porque nos dice lo que tenemos que hacer también. Nos dice lo que tenemos que decir. Y este es el mensaje dado por Dios. Desde el versículo 2 al 3 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, permitió desde antes de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces vemos que el conocimiento de la verdad y la vida de piedad tiene directa relación con el mensaje que uno transmite. Uno le va a poder decir a una persona que tiene que vivir piadosamente
si el mensaje que usted le va a transmitir no le va a hacer llevar una vida piadosa? Entonces, por eso dice, con la esperanza de la vida eterna. Ese es el beneficio que obtenemos los que somos salvados por Cristo, la vida eterna. Y quizás nosotros no reflexionemos y no entendamos qué es lo que es la vida eterna, porque no hemos estado ahí. Pero déjeme decir que usted nunca va a morir, nunca va a pasar por esa sensación de morir y va a vivir para siempre. Uno siempre piensa y dice, no, yo quizás voy a partir acá, no sé, cuando tenga 80, 90 años, o quizás antes. Pero déjeme decirle que la vida eterna no vamos a pasar por eso. Y es tremendo saber que vamos a vivir miles y miles y miles y miles y miles de años. Ese es el beneficio y esa es la esperanza de la vida eterna. ¿Ya? ¿Para quién? Para que los que se arrepienten por sus pecados y creen en Jesucristo. No para cualquier persona. No para decir la persona que es buena. No. Aquí la persona que tiene vida eterna y tiene este beneficio es el que se arrepiente por sus pecados y cree en el Señor Jesucristo y es cambiado por él. Entonces vemos, esta esperanza en la enseñanza judía, mis hermanos, se lleva a cabo en la resurrección futura. Decían que cuando nosotros nos vayamos vamos a resucitar para gloria, nuestro cuerpo, por supuesto, va a ser transformado y viviremos para siempre. Entonces vemos que la esperanza de la vida eterna no estaba fundada en algo pasajero, sino que algo mucho, pero mucho más grande. La vida eterna, dice el texto, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los siglos, del principio de los siglos. Dios, mis hermanos, lo dice la palabra, no puede mentir. Entonces, todo lo que encontramos en la Biblia es verdad, no es mentira. Dios no puede mentir. Su promesa de vida eterna es inefable. ¿A qué se refiere? Algo indescriptible, algo que realmente no va a cambiar. En el contraste a la naturaleza del hombre que sí miente. En el versículo 12 del capítulo 1 menciona acá cómo son los falsos maestros en ese entonces. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y así es el ser humano, así es el que no conoce al Señor, mentiroso, en comparación a Dios que no miente. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo como garantía, se menciona ahí en Efesios, las arras del Espíritu, ¿ya? Es la garantía de la vida eterna. Si el Espíritu Santo está en usted, y el Espíritu Santo no es algo, no es una luz del cielo que llega y no es un superpoder que tenemos, sino que es algo que está en nosotros y que nos lleva siempre al arrepentimiento, lo lleva siempre a guiarnos por el Señor, a hacer su voluntad. La persona que no tiene el Espíritu Santo, mis hermanos, no tiene la garantía de la vida eterna. Pero los que sí tienen al Espíritu Santo, como le digo, los que creen en Cristo, se arrepienten por sus pecados y viven conforme a lo que dice la Escritura, tienen al Espíritu Santo y ellos tienen garantía de la vida eterna, de que van a vivir para siempre en el futuro. La promesa dada por el Señor no fue planificada por Dios a lo largo de la historia humana, sino que dice que fue realizada desde antes del principio de los siglos, literalmente hace tiempos eternos. De esa forma fue dada esta esperanza, esta vida eterna. Entonces vemos que Dios prometió la vida eterna. El plan de Dios siempre es y será un plan. Aquí muchos pueden pensar decir, Dios se equivocó. Dios se equivocó porque entró el pecado. No, el Señor lo tenía planificado así. Es un solo plan. Y en ese plan el Señor nos da la vida eterna. Entonces vemos que el Señor también ha orado por sus discípulos cuando estaba ahí orando al Señor en esos momentos que se apartaba. En Juan 17:24 y dice lo siguiente, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y sigue diciendo en el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios, desde la eternidad, en el pasado,
prometió la vida eterna, pero sin embargo la manifestó o la dio a revelar en su debido tiempo. La vida eterna no estaba desde antes establecida o dicha a los hombres, sino que en su debido tiempo lo manifestó. ¿A través de quién? A través de los apóstoles y de los profetas. El Señor ha dado, mis hermanos, en el Antiguo Testamento una pincelada solamente de lo que es la salvación. ¿Por qué? Antes vemos que para estar en el Antiguo Testamento, para estar a cuentas con Dios, ¿qué es lo que había que hacer? Sacrificar animales. Pero no estaba 100% en paz con Dios. Tenía que hacerlo reiteradas veces. Ya Job vemos que todos los días él sacrificaba animales en caso de que sus hijos hayan pecado. Pero sin embargo, ¿qué vemos después en el Nuevo Testamento? Gracias a Cristo, nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿ya? Que es la garantía de la vida eterna. Y nosotros no tenemos que hacer sacrificios todos los días, o si no, ya no tendríamos animales, ¿cierto? Gracias a Él solamente ahora, ¿qué hacemos? Ahora solamente usted tiene que orar a donde usted esté y pedir perdón y el Señor le va a escuchar. No tiene que hacer nada más. Pero sin embargo, no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces el Señor, mis hermanos, como les estoy diciendo, no ha dado antiguamente una revelación completa de lo que es la salvación. En este caso, como la ha manifestado en los días precisos con los apóstoles y los profetas. Dios determinó la salvación desde la eternidad, o sea, desde la eternidad ustedes van a ser salvados. Pero vemos acá, mis hermanos, que esa revelación estaba escondida en Dios y oculta a los ojos de los hombres en los tiempos antiguos. Pablo lo demuestra como un misterio. No sé si se acuerdan ustedes cuando leímos Colosenses, dice en el capítulo 1, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? La salvación para los gentiles. Fue ese misterio en ese momento. Entonces vemos que la revelación de la vida eterna, mis hermanos, no fue mediante una visión al dormir, tampoco de que venga un ángel decir, ahora tienes vida eterna, ahora van a poder vivir para siempre, no, sino que fue por medio de qué cosa dice el texto, por medio de la predicación que me fue encomendada. ¿A través de qué cosa la gente conoce que va a poder tener vida eterna? A través de la predicación, a través de transmitir el mensaje de Dios. ¿Y cómo debemos transmitirlo? La palabra como un heraldo. ¿Qué es lo que es un heraldo? Una persona que debía replicar un mensaje con las mismas palabras del rey. ¿Ya? Si el rey me decía ya a las 12 de la noche todos se van a acostar, él tenía que ir a aquella parte y decir las mismas palabras. Entonces, nosotros somos, y el apóstol Pablo era un heraldo de la escritura. Él transmitía el mensaje de Dios. Entonces, vemos que esta revelación fue a través de la predicación. Entonces, vemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la única vía para nosotros conocer a Dios. Nosotros no podemos conocer a Dios a través de otra cosa. Él nos dejó su palabra, no necesitamos nada más. Vemos que ahí encontramos el mensaje de la salvación, no la experiencia de una persona, no la historia o la vida del que está predicando, porque muchas veces, ¿qué pasa? Las personas que están adelante enseñando la escritura empiezan a decir, yo cuando tenía tantos años, hacía esto otro, y la Biblia nunca la enseñaba. Entonces, ¿de quién se está hablando? No se está hablando del Señor. Por eso uno tiene que entender y ser un heraldo de la escritura, decir lo que dice la Biblia, no mis palabras. Mis palabras no valen nada. La Biblia trae vida eterna. Eso es importante. Entonces, la predicación de la vida eterna o del Evangelio fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Fue encomendada al apóstol Pablo y es encomendada también a nosotros. El apóstol Pablo, el cual confiaba desde el vientre de su madre, fue confiada esta labor de Pablo, el mensaje. Dice en Gálatas, capítulo 1, versículo 15 y 16, por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles.
Entonces vemos que su ministerio, el ministerio de Pablo, es comisionado por Jesús. Se dedica exclusivamente a la enseñanza de Cristo y los demás de cualquier forma, incluso desde la cárcel, él hablaba de Cristo a través de las cartas que nosotros tenemos aquí. Imagínense, nosotros, mis hermanos, tenemos el mensaje de la palabra de Dios y tenemos que transmitir esa verdad. Tenemos que transmitir el evangelio a las personas que todos los días se están perdiendo sin Cristo. ¿A quién anunciamos? Dice Colosenses, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. Esa era la labor de Pablo. Y el mensaje que utilizaba Pablo no era un mensaje que nosotros no tenemos hoy en día, es el mismo mensaje. Juan 3:16 se decía anteriormente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Nosotros por nuestros propios medios no nos podemos salvar, ni al ser los más buenos del mundo, solamente a través de la gracia de Dios, porque es un regalo, no se compra. No puede comprar usted la salvación con nada, solamente es un regalo que el Señor tiene para sus escogidos. Y finalmente, en el versículo 4, vemos el deseo de Pablo en el contexto directo, que es deseos para Tito, pero también debe ser el mismo deseo que nosotros debiésemos sentir para los demás. Dice así, versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo envía una bendición a su destinatario, Tito, quien lo menciona como verdadero hijo, ¿ya? Y vemos que nos da la idea de que Pablo le trajo a Tito al Evangelio. Y por eso él se considera como su padre espiritual. Por eso le dice ahí, verdadero hijo en la común fe. El deseo de Pablo, mis hermanos, es que Tito reciba la gracia, ¿cierto? Acá dice, Tito, verdadero hijo en la fe, gracia. La gracia, mis hermanos, como le acabo de decir, es un regalo, es un favor inmerecido. Nada es posible para el creyente si no es por la ayuda de Dios mediante él, ya que la obra no es de Tito y no es nuestra, sino es de Dios. La misericordia en este pasaje, mis hermanos, se omite en algunos manuscritos, pero tiene la idea, la misma idea de demostrar la compasión de Dios hacia el hombre. Entonces, por eso vemos gracia, que el Señor te dé gracia, que te dé ese favor inmerecido, que te dé misericordia, que te dé la compasión. Finalmente dice la paz. También el deseo de Pablo es la paz. ¿Y a qué se refiere esto? La confianza en el Señor, la tranquilidad, porque Tito no tenía una tarea fácil. Tito tenía que resolver conflictos, tenía dificultades, pruebas dentro de esa labor que tenía, porque no era una iglesia, sino que eran muchas iglesias y él tenía que hacerlo. Pero con la paz de Dios, eso se podía vivir en una profunda calma, sabiendo que hay problemas, en el ministerio hay problemas, pero vemos que a través de la paz que da el Señor, esos problemas se vuelven calma. Finalmente, todo este deseo, mis hermanos, proviene de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo da muestra la unidad que hay en ellos, en el Padre y Jesucristo, demostrando su señorío en la vida de sus hijos. Y además se relaciona el Padre con el Hijo en la salvación. Entonces, mis hermanos, no es un simple saludo lo que hemos visto en estos versículos. Como aquí se menciona salutación, no. Solamente vemos acá que Pablo presenta su ministerio. El llamado, como hemos visto, la labor, el mensaje y el deseo de él. Entonces, mis hermanos, para nosotros, usted preguntará, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cierto? Si esto se escribió para Tito, no se escribió para mí. Pero vemos que la escritura nos ayuda a todo. Entonces, a través de esto vemos, mis hermanos, a través del ejemplo del ministerio de Pablo, el creyente hoy en día debe entender que el Señor sigue trabajando con todo de la misma forma.
No porque Pablo haya sido un apóstol erudito en el Antiguo Testamento, quiere decir que con nosotros no va a ser igual, va a ser de la misma forma. Nosotros tenemos un llamado del Señor, primeramente para salvación, ¿ya? Y luego para servicio dentro de su obra. Somos instrumentos, mis hermanos, en las manos de Dios, que tiene el objetivo de glorificar a Dios. Usted con su servicio a la iglesia, usted está glorificando a Dios. Usted si ayuda a un hermano, está glorificando a Dios. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Nosotros no estamos llamados solamente a ser salvados y quedarnos sentados en nuestras casas. Nosotros estamos llamados a la salvación y de esa forma nosotros tenemos ahora un compromiso con el Señor, una labor que es ser instrumento en las manos de Él. Entonces, también acompañado de este llamado está la tarea, la labor delante del Señor. Entonces vemos que toda nuestra vida debe girar en torno a glorificar al Señor a través de nuestras acciones, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro hablar. Todo debe girar en torno a glorificar el nombre del Señor. Vemos que Él mismo nos capacita con diferentes dones, con diferentes talentos, ¿ya? Que no son para beneficio propio, no son para mí. Yo no tengo el don de enseñanza y me enseño a mí mismo. No, yo no tengo el don de servicio y me sirvo a mí mismo. Sirvo a los demás, sirvo a la iglesia. Esos son los dones dados por el Señor para la labor de ayudar a la iglesia de Cristo. Y hay diferentes dones también. Vemos que Pablo tenía la labor de predicar el evangelio y presentar perfecto a todo hombre. Esa era la labor del apóstol Pablo, pero nosotros podemos tener diferentes tipos de labores también, como la enseñanza, como el servicio, como la exhortación, como la misericordia, como la generosidad. Esos son, mis hermanos, dones. Son labores que el Señor nos da y que nosotros lo damos a los hermanos. Todo esto debe ir acompañado de qué cosa? Del mensaje de Dios. Nuestro servicio, mis hermanos, al Señor no debe ser en reemplazo de nuestra labor principal, que es predicar y enseñar el Evangelio. Es fundamental, mis hermanos, que todos tengamos como suma importancia el conocer a Dios para así poder hablar correctamente de Él a otros. No podemos hablar de alguien si no le conocemos. Por eso es importante nosotros capacitarnos en el trabajo para poder rendir bien. Usted que tiene un trabajo, usted aprende, usted llega de la casa nomás y va al trabajo y ya sabe cómo es el trabajo. No, usted tiene que aprender, usted tiene que capacitarse para poder hacer esas cosas. Si usted quiere rendir bien en su trabajo, ¿qué tiene que hacer? Capacitarse, aprender cómo hacer esto otro. Con el Señor es igual. Si nosotros queremos dar un buen mensaje, el mensaje verdadero, ¿qué tenemos que hacer? Capacitarnos para poder enseñar este mensaje. Es lo mismo. Y finalmente, el deseo de Pablo era que Tito fuese bendecido. Y nosotros también debemos tener el mismo deseo para los demás hermanos, que sean bendecidos, porque son nuestros hermanos en Cristo. Y eso se consigue mediante la oración y la comunión los unos con los otros. Nosotros no podemos ayudarnos estando solos en nuestras casas. Uno por acá, otro por allá, otro por allá, por acá. No. La ayuda, la comunión, el amor se representa a través de la cercanía, de estar juntos. Y eso es lo que vemos acá. El apóstol Pablo estaba separado ahora con Tito, pero vemos, mis hermanos, que le dice acá en el versículo 12, acompáñenme, el versículo 12 del capítulo 3. Vemos que Pablo se había separado con Tito, pero eso no quiere decir que Pablo no quería estar con Tito, porque dice acá, cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Claramente vemos que el apóstol Pablo no quiere estar solo, quiere estar en comunión con sus hermanos, con sus colaboradores. Y la pregunta, ¿a usted le gusta estar en comunión con sus hermanos? ¿Sí? Escucho dos amén nomás. ¿Ve? Todos tenemos que estar en comunión con los hermanos, compartir con ellos.
ayudarnos. Usted no va a poder ayudar a un hermano si no le conoce. Es tan importante eso. Y eso tenemos que verlo, conocernos, saludarnos, llamarlo. Hay tanta tecnología hoy en día para poder hacerlo y no lo hacemos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, ¿ya? Con este ministerio. El ministerio para el creyente, como hemos visto, primeramente tenemos el llamado dado por Dios. Somos llamados para salvación y también para servirle a Él. La labor dada por el Señor, tenemos diferentes dones, talentos que tenemos que darlo en el servicio de la iglesia. El mensaje tiene que estar acompañado completamente de nuestra labor. No quiere decir que yo soy bueno para hacer cosas en la iglesia, quiere decir que mi tarea es ayudar en la iglesia a hacer cosas y no es hablar del Señor. No, eso tiene que ir de la mano, es de la mano, no es separado. Y finalmente el deseo de nosotros debiese ser que todos los hermanos estén bien, que sean bendecidos y si nosotros podemos ayudar en algo, que así sea. Así que mis hermanos, esta es la salutación, es la introducción a esta carta y espero que se haya podido comprender. Si no, espero también que la grabación puedan revisarla en caso de alguna duda. Y vamos a finalizar, mis hermanos, en oración. Agradecemos a nuestro buen Padre en esta hora porque hemos podido escuchar tu palabra, hemos podido reflexionar a través de lo que tú nos mencionas en tu palabra. Ayúdanos a poder obedecer, sabiendo la responsabilidad que tenemos ahora de haberla escuchado. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Padre. Sabemos que sin ti nada vamos a poder hacer. Bendícenos en el regreso a nuestros hogares. Gracias por este culto, gracias por mis hermanos que han estado, también por las personas que se están añadiendo de a poco. Eso es solamente gracias a ti. Bendícenos en este tiempo especial, en el nombre de Jesús. Amén.